Saludos a todos. En este segundo módulo, titulado Diseño de experiencias de procesos formativos en entorno virtual de aprendizaje, vamos a profundizar en un aspecto esencial. No basta con tener una plataforma digital. Lo verdaderamente importante es cómo diseñamos la experiencia formativa dentro de ella. Este contenido lo pueden encontrar en el documento Módulo 2, Diseño de experiencia de EVA, disponible en el aula de Classroom en la sección correspondiente al módulo 2. Aquí lo vemos. Aquí en la presentación hice un extracto del aula en donde pues ingresa al módulo 2. Ahí se encuentra la guía de la cual pues hablaremos en esta presentación un breve resumen. La idea es que la lean. Ese documento es un archivo PDF de creo unas 11 páginas, tampoco es mucho. El enfoque es presentar pues bastante contenido visual para que luego con el cuaderno de notebook LM, que ya deben tener la experiencia de qué se trata, puedan entonces incrementar y profundizar su comprensión del tema que vamos a tratar en este módulo 2. Pues bien, y entrando ya en el tema, ¿no? Y volviendo un poquito hacia atrás, quedamos en que en este módulo damos un paso más profundo, ¿no? En el módulo anterior entendimos que es un EVA. Ahora la pregunta cambia. ¿Cómo se diseña una experiencia de aprendizaje dentro de un entorno virtual, ¿no? Un entorno virtual de aprendizaje? Y porque una cosa es tener una plataforma y otra muy distinta es que esa plataforma genere un aprendizaje significativo. Entonces, aquí vamos a entender que el diseño pedagógico es lo que realmente marca la diferencia. Tal como se ve ahorita en la diapositiva, en donde se presentan 5 elementos que vamos a desarrollar, va a ser nuestra introducción en este módulo. Un EVA bien diseñado no es un repositorio de archivos. Esto es importante que lo entendamos. Tiene 5 características claves que estamos presentando en la diapositiva. Primero, organización y planificación. Un curso virtual no puede ser una lista de PDF sueltos. Debe tener una secuencia, una lógica, un propósito. De ahí lo fundamental que todos los docentes que participamos en una universidad de la educación superior siempre tengamos a mano y desarrollado esta herramienta llamada planeación didáctica, plan de curso, programa analítico, depende en qué universidad estén dictando su clase, ¿no? Y precisamente es lo que permite pues agregar esta característica tan importante que se llama la organización y planificación didáctica, como un acto reflexivo analítico del profesor que evita pues la improvisación a medida que esto se desarrolla su curso. Segundo punto, accesibilidad y adaptabilidad. No todos aprenden al mismo ritmo, esto es importante. Que lo comprendamos, pero no solamente es un título, tenemos que hacer el esfuerzo de saber qué hacer al respecto con estos aprendizajes que no solo aprenden a ritmos diferentes, sino tienen perfiles de aprendizaje también diferentes. Un entorno virtual permite que alguien avance más rápido o revise varias veces un contenido. Entonces estas cosas pues hay que siempre tenerlas en cuenta. Otro punto muy importante es la interactividad. Si el estudiante solo descarga y lee, estamos entonces digitalizando, no estamos diseñando. El cuarto punto, multimedialidad, y recuerden, estamos haciendo un resumen del módulo 2, diseño de experiencia de enseñanza-aprendizaje en EVA, ¿no? Este concepto de multimedialidad vamos a conversar de él en base a un ejemplo. Por ejemplo, explicar un concepto solo en texto no es igual que combinarlo con un video corto o una infografía. Entonces, aquí es donde pues se incluye no solo una lectura, sino que agregamos este elemento que suena tan extraño y tan grande, ¿no? Tan complejo, pero que tiene que ver con la palabra multimedia, ¿no? Estamos agregando otras maneras de
de adquirir la información, el conocimiento y aprenderlo, no solamente el tradicional por lectura o escuchando nada más. Y quinto, tenemos el elemento finalidad educativa. Nada se coloca porque es bueno. Todo debe responder a un objetivo. En este caso, objetivos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Enseñanza, pues lo que el profesor ha programado en enseñar. Aquí hay una guía, aquí hay una demostración, aquí se habla de esto o lo otro, ¿verdad? Pero estamos hablando y estamos mostrando, pero puede ser que ni siquiera tengamos un estudiante enfrente, como pasa en el caso de la educación a distancia. Independientemente si el estudiante entiende o no, el profesor cumple con los objetivos del plan de curso, ¿no? Enseñar módulo 1, enseñar módulo 2, enseñar módulo 3, evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3, y así se va. Cumple entonces con los objetivos del plan del curso. Esa es la parte del proceso formativo de la enseñanza. Luego está la de aprendizaje. Es diferente. Y bueno, los participantes, los estudiantes han logrado entender, recibir el mensaje completo, comprenderlo, pueden analizar, pueden aplicar, pueden planificar. ¿Qué hacemos con esa parte en la que los participantes tienen que aprenderlo? Entonces aquí tenemos la parte de los objetivos del aprendizaje. No solo los resultados, sino los objetivos de aprendizaje. El resultado es, bueno, ¿cuánto sacaste en un examen? Muy bien, felicidades. ¿Realmente aprendiste? Pues este esfuerzo en la que se implementen técnicas y metodologías que permitan adquirir la evidencia del aprendizaje es una parte muy importante que también tiene que ser desarrollada y puesta y tener en cuenta el profesor a la hora de elaborar su plan de curso. Bien, y aquí pasamos a la tercera diapositiva. Enfoques en los entornos de aprendizaje. Aquí entramos en una diferencia fundamental. Dos enfoques, logocéntrico y paidocéntrico. Haré un rápido resumen sobre cada uno de ellos. No obstante, tengo que aclarar que, como todo lo demás, en cuanto a el desarrollo de los conocimientos, su descubrimiento, su interpretación, habrá otros autores que presenten otros enfoques. Inclusive son los mismos, pero con denominaciones o nombres diferentes. Así que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Esto es uno de tantos enfoques que pueden haber, solamente para que sepan que no hay un solo enfoque rígido, único y dogmático, ¿no? Inmutable y eterno, sino que esto es un proceso evolutivo y siempre pues pueden apareciendo nuevos enfoques en el entorno de aprendizaje. Me he dado cuenta que tiene que ver mucho también con las tecnologías emergentes, ¿no? O con pensamientos emergentes, que por supuesto inciden en estos enfoques anteriores, los hacen evolucionar e inclusive descartar, igual que los procesos de investigación. Pues bien, entonces, la batería se me está agotando. Tenemos el logocéntrico y el paidocéntrico, que se explica muy bien en la guía. En el enfoque logocéntrico, el centro es el contenido, ¿no? O sea, el centro de este enfoque es los contenidos. El profesor explica, el estudiante recibe. ¿Okay? Nos enfocamos sobre todo en la parte de enseñanza. Por ejemplo, la clase grabada, lectura y examen, ¿no? Hay una clase grabada, lectura y examen. Es muy parecida a la técnica que estamos utilizando en este curso. En cambio, el enfoque paidocéntrico, el centro es la actividad del estudiante, la parte del aprendizaje. Por ejemplo, se plantea un problema, se investiga, diseña una solución y presenta los resultados a los estudiantes. El profesor plantea el problema. En uno, el enfoque es la información, ¿no? Se trata sobre todo de alcanzar la comprensión. En el otro, el enfoque es la experiencia, ¿no? Fomentar la experiencia. ¿Alguna es mejor que otra? No, no es cierto. Hay un mito sobre esto, ¿no? Sobre que solamente pues, pueden existir las metodologías activas, ¿no? Constructivistas y que, bueno, en general, sobre todo para ciertas edades tempranas o al inicio de lo que es
la universidad, este enfoque orientado al aprendizaje es muy potente y es el que se recomienda. Pero a medida que el cerebro madura, adquiere competencias, pues esto, mucho más potentes, ¿verdad? Pues ya se enfoca más en lo logocéntrico, inclusive el dejarlo prácticamente que desarrolle los contenidos por sí solo porque tiene la madurez y la capacidad. Al inicio, pues, eh, existe la figura del profesor, del maestro, que es un guía muy concentrado y muy día a día y muy intrusivo en el estudiante, porque el estudiante pues tiene un cerebro que está en desarrollo, está en capacidad de adquirir todavía competencias no desarrolladas, pero a medida que este cerebro y esta acumulación de experiencias y capacidad y competencias se va fortaleciendo, ya no es la figura de un profesor o de un maestro, sino la de un facilitador, un guía. Y a nivel ya de doctorado, inclusive, pues es la de un asesor, pero usted pues ya tiene que tener la capacidad de el aprendizaje autónomo, autoorganizado, y por tanto estos enfoques se van modificando, ¿no? Todo depende del contexto, de los tiempos, de las edades, del área del conocimiento. Y bueno, el logocéntrico, orientado a la exposición, control de información, transmisión de contenido, rol central es el docente. El paidocéntrico está centrado en la experiencia, aprendizaje por proyectos, construcción activa y rol activo del estudiante. Un momento, a ver. Que no se me apague. Aquí. Ya. Conecté el logocéntrico. Bueno, seguimos. Y bueno, aquí es prácticamente lo mismo. Aquí hay una comparación de los dos enfoques, ¿verdad? Que acabamos de conversar. Entonces, inclusive aquí cambia la misma evaluación, ¿no? El mismo procedimiento de la evaluación. No es lo mismo preguntar, defina un EVA, ¿verdad? Que pedir, diseñe una propuesta breve de entorno virtual y justifique su enfoque. Uno evalúa la memoria y el otro evalúa la aplicación y análisis. No es lo mismo, mi experiencia, dictar un curso de formación para docentes que dictar un curso de introducción de programación a estudiantes que recién ingresan en la universidad. No es el mismo enfoque. En el primero, pues se asume que lo que hacemos es compartir conocimientos, información valiosa, y los profesores, cada uno, pues tiene pues su compromiso y su responsabilidad de aprovecharlo o no. Ahí no se va a estar detrás con un látigo, viendo si entregas todas las tareas, si cumples con, ¿no? Realmente son colegas que intercambiamos información, se conoce en algunos de los conceptos importantes en el área de la planificación o el uso de las tecnologías, pues cuál es el enfoque, cuál es la línea de su inclusión por parte de la universidad, ¿no? Entonces, pues en ese momento mi rol es sobre todo la de colaborador en la difusión de información importante para el profesor udelista. En este caso, pues hago el papel sobre todo de facilitador, pero en el caso de, de una clase para estudiantes de primer ingreso universitario, pues cambia totalmente hasta la manera de dictar la clase, ¿no? Es bastante, pues exigente en cuanto a la participación del estudiante y muy diseñada, muy pensada para asegurar que la mayoría de ellos, pues estimulen competencias, ¿no? Estimulen competencias de comprensión, de análisis, del aplicar, en fin, colaboración, compartir, desarrollar destrezas de demostración, de presentación, responsabilidad, asistencia, en fin, situaciones que cuando ya pues tratamos con clases, con colegas pues ya de cierta edad y de mucha experiencia, no es ese nuestro interés porque asumimos que ya lo tienen desarrollado y no tenemos que incluirlo en nuestro esfuerzo de lo que es transmitir
la información como objetivo de enseñanza incluido en nuestro plan de curso. Muy bien, entonces en la siguiente diapositiva ya entramos en algo pues, más concreto dentro de lo que es este escenario de EVA. Hay un elemento muy importante que es los objetos de aprendizaje o los OA, ¿no? Cuando estos objetos de aprendizaje estamos hablando que son digitales, entonces incluye la palabra VD, objeto virtual de aprendizaje, pero no todos son virtuales y no todos son digitales. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Un error común es pensar que cualquier recurso digital es un objeto de aprendizaje. No lo es. Eso no es cierto. Un objeto de aprendizaje debe tener intención pedagógica. Por ejemplo, un video en YouTube puede ser solo entretenimiento, pero si se integra con una pregunta guía, objetivos y una actividad posterior, se convierte en un objeto de aprendizaje y debe ser reutilizable. Estas son características que son propias de un objeto de aprendizaje. Debe ser adaptable y diseñado para producir aprendizaje. Importante, que es la parte de la intencionalidad. No es el recurso lo que importa, sino cómo se integra en la experiencia, ¿no? Entonces, ejemplos comunes, y los e-books, los videoclips, infografías, simulaciones, podcasts, no tiene que ser algo sumamente complejo bueno, se puede hacer muy complejo, como tanto quieran, hasta una página web, ¿verdad? O un programa inclusive, o puede ser algo tan simple como un PowerPoint, una presentación. En Classroom, cuando ustedes, ahora lo veremos rapidito, cuando ustedes ingresan, hay una novedad, y es la posibilidad de agregar lo que se llaman los cuadernos de Notebook, LM, ya lo han hecho en su primer módulo, ¿verdad? En donde presentan un podcast, una infografía, una presentación, un cuestionario para que lo resuelvan como, como una autoevaluación, lo que es una comunicación, un diálogo con la inteligencia artificial, las fichas, ¿no? Las fichas. Cada uno de estos elementos son objetos de aprendizaje, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Precisamente los he incorporado con una intencionalidad, ¿no? Y esta intencionalidad es la de objetivos de aprendizaje, ¿no? Donde se incorporan estos OAS para fomentar lo que son resultados de aprendizaje, no solamente de enseñanza. Ahora mismo lo que estoy es desarrollando la parte de la enseñanza, pero la parte de aprendizaje, al incorporar estos elementos que son una novedad, y es bueno que lo conozcan, al practicarlo, ojalá pues entiendan su utilidad y lo puedan incluir también en su estrategia didáctica. Entonces ahí estamos fomentando diferentes competencias cognitivas, ¿ok? La de comprensión principalmente, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Okay. Bueno, en cuanto a las actividades, ¿no? Aquí está, este es el punto más importante del módulo. El aprendizaje en línea no ocurre por leer, ¿ok? Ocurre por hacer. Una microactividad, aquí tenemos diferentes, una microactividad puede ser un foro breve, son tareas breves de rápida ejecución integradas en el contenido para autoevaluación inmediatas. ¿Okay? Tenemos las macroactividades, puede ser un proyecto colaborativo, ¿no? Ejemplo simple, leer sobre trabajo en equipo, ¿no? Leer sobre trabajo en equipo no desarrolla trabajo en equipo, pero crear un proyecto en grupo donde deben organizarse y producir algo juntos sí lo desarrolla. Las competencias nacen entonces en la acción. Y hay otras más, hay otros elementos importantes en lo que le llamamos e-actividades, los foros, los blogs, los wikis, los proyectos colaborativos. Bueno, entramos en un punto importante que es el papel de docente en EVA. El docente en un EVA no desaparece, ¿no? Se transforma. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No desaparece, sino que se transforma. Al igual que todas las demás profesiones que están siendo de alguna manera afectadas o que incorporan la inteligencia artificial, no es que desaparece su profesión,
o sus funciones, sino que se transforman. Y bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a llamarle metáforas, ¿no? Tenemos la metáfora del remixer o el DJ, ¿no? Que selecciona y mezcla contenidos relevantes, crea contenidos educativos únicos mezclando recursos propios y ajenos, genera playlists de aprendizaje personalizadas y adaptables, ¿no? Fíjense este nuevo rol del docente. También tenemos el curador. Filtra información en un mundo saturado de datos, ¿no? Filtra la inmensa cantidad de información disponible, selecciona, organiza y da sentido a los recursos más valiosos para sus estudiantes. Bueno, esta parte ya viene dada de hace bastantito, ¿verdad? Y yo he tenido la experiencia de haber sido contratado para algunos servicios precisamente, de creación de contenidos que implica el ser curador, ¿no? Esto, pues, en la experiencia que yo he tenido, he podido tomar días y días y días seleccionando muchos videos que tenían que cumplir unos requisitos, no mayor de 10 minutos, ¿no? No es como este caso que pues me estoy excediendo y bastante, no mayor de 10 minutos, tiene que ser en español, no puede tener una antigüedad más de 3 años, no puede ser de otra universidad y tiene que identificarse con mucha claridad, ¿no? Los objetivos, ¿verdad? Que ese video pues tiene que mencionar, o sea, tiene que estar muy acorde con la persona, pues tiene que también ser experta en el tema, en fin, hay toda una serie de criterios, unos checklists, ¿verdad? Que pues permiten ir seleccionando los videos y descartando otros, y esto puede tomar días hasta que se selecciona el adecuado y es el que se integra entonces en la plataforma Classroom. Esto es el caso de videos que uno no hace, ¿verdad? Que el profesor no hace, sino que pues se selecciona de otras partes, ¿no? Entonces, esto es lo que le llaman curación. Pero no solo en los videos, también pueden ser en sitios web de interés, en sitios de demostración, en apps o aplicaciones que nos pueden ser de interés. Hay muchas, hay que escoger la que realmente se adecue de manera pues, bien reflexiva y analítica y que cumpla con los objetivos de enseñanza y aprendizaje que se incorporan en el aula. Todo esto de la selección le llaman pues curación o el curetaje, ¿no? Bueno, sería una palabra todo rara ahí, curador, ¿ok? Y también otro papel es el de Community Manager, no sé si lo estoy pronunciando bien, y es el que construye comunidad académica, ¿no? Antes el profesor era transmisor, ahora es diseñador de experiencias y gestor de interacciones. No solo explica, sino que orquesta, o sea, integra, ¿verdad? Integra y además organiza que esa integración, ese acople de diferentes elementos a nivel de humano, a nivel de sistemas, a nivel de aplicaciones, a nivel de contenidos, a nivel de teoría, a nivel de estrategias, es todo un orquestador, ¿verdad? Y claro, ya no solamente se presenta en el aula, habla y se va, ¿no? Sino que tiene un papel pues mucho más protagónico, más de director de orquesta que solamente el cantante de la orquesta, ¿no? Así que seguimos acá, ok. Pasamos a la siguiente diapositiva, ejes claves del diseño, ¿no? Eso se refiere a elementos fundamentales que estructuran la creación de una propuesta formativa en entorno virtual, ¿está bien? Antes de elegir herramientas debemos responder, ¿qué quiero que aprendan? Bueno, aquí viene la parte reflexiva, la parte analítica, la parte que fundamenta con rigurosidad aquello que pues vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Entonces, las preguntas como ¿qué quiero que aprendan? ¿Quiénes son mis participantes? ¿Qué competencia deseo desarrollar? ¿No? Primero se refiere a la pedagogía, después a la tecnología. Primero siempre tiene que ir en ese orden. Primero pedagogía y luego la tecnología. Por ejemplo, si quiero desarrollar o queremos desarrollar pensamiento crítico, no basta con subir las lecturas. Necesitamos generar debates, análisis comparativos, argumentación. El eje define la estrategia y entonces, pues, ¿cuál es la TIC que vamos a utilizar? Pues un foro de estos que se agregan en
en las plataformas como Classroom o cualquier otra de tipo LMS como Moodle, que son las que, por ejemplo, en la universidad, en nuestra Universidad Especial de América, son las que utilizamos. Entonces, pues estas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta: objetivo y competencias, perfil del destinatario, selección de contenidos y diseño de la interfaz, ¿no? Son como 4 puntos que siempre tenemos que tener en cuenta, elementos fundamentales que estructuran pues la creación de una propuesta formativa en entornos virtuales. Objetivo y competencias es el plan de curso. Perfil del destinatario lo pueden lograr como, bueno, se supone que cuando se construye la carrera eso está definido, pero si aplicamos al inicio de nuestro curso una evaluación una evaluación diagnóstica también nos viene muy bien. La consulta con otros profesores, la consulta con el coordinador de la carrera o con el decano. Luego, a partir de estos dos elementos, viene que la selección de los contenidos, ¿está bien? Que bien, bueno, surge esta palabra de la curación, ¿no? Curación rigurosa de materiales, asegurando su relevancia, actualidad y pertinencia, y que tenga una coherencia lógica, ¿verdad? De lo que es nuestro plan analítico, ¿verdad? Que no salga seleccionar contenidos por un lado que no tiene nada que ver con lo que habíamos planificado anteriormente. Y, por supuesto, de ahí entonces ya saltamos al diseño de la interfaz. La interfaz, pues, es la página web, es el Classroom, es el Moodle, ¿verdad? Que entonces hacemos un diseño. Bueno, aquí voy a agregar sección 1, sección 2, sección 3, llamaré módulo 1, módulo 2, módulo 3, pondré una bienvenida, un repositorio de nuestros documentos fuentes para que se puedan consultar y profundizar los conocimientos. Aquí pues pondré en el módulo 1 el contenido, un PDF, una guía, un video, luego pues una evaluación y así nos vamos, ¿no? Pero claro, todo esto pues tenemos que escribirlo previamente en un papel y eso es lo que le llamamos un diseño para que cuando ya tengamos pues todo bien claro que vamos a incorporar en nuestra aula virtual, entonces empezamos la construcción, ¿verdad? Pero no es que vamos construyendo y a medida que se nos ocurre vamos agregando, sino todo lo contrario. Ya ha habido este proceso de reflexión, planificación, el instrumento, que es el del programa analítico, el diseño, ya estamos claros, inclusive hemos descargado los contenidos y ya tenemos todo bien definido y empezamos entonces la construcción. Muy bien, seguimos con las fases del proceso de diseño, pues es lo que acabamos de hablar un poquito, que me adelanté, ¿verdad? Tenemos son etapas secuenciales para el desarrollo exitoso de una experiencia de aprendizaje en entornos virtuales, ¿está bien? Tenemos una idea inicial, que es la conceptualización de la propuesta educativa, la planificación, el diseño instruccional, cronograma y selección de recursos, la ejecución, desarrollo de los contenidos, la revisión, prueba de funcionamiento y la publicación, que es el lanzamiento del curso, ¿no? La ejecución y la revisión son como una especie de pruebas pilotos que se hacen en un entorno cerrado, que por supuesto es lo ideal, pero sabemos que no es así. Por general pasamos de la idea inicial, planificación, y nos vamos a la publicación, que se refiere pues a arrancar con el curso. Hay aquí un factor de retroalimentación, de feedback, con lo cual ajustamos para la próxima vez nuestro programa analítico. No se supone que un programa analítico se repite al 100%, aunque medio que tenemos esa costumbre, ¿no? Inclusive hasta le dejamos la fecha y el semestre anterior. Pero se supone que debe haber algunos cambios cuando se agregan novedades o cambios de teorías, inclusive cuando queremos cambiar la bibliografía, ¿verdad? Lo que no suele cambiar el programa oficial. O sea, tiene pues un tiempo de cambios mucho más duradero, ¿no? Su rotación de cambios mucho más duradero. Pero el programa analítico, que es el programa implementado por nosotros los docentes, se supone que tiene que haber cambios y más en estas épocas de cambios continuos donde lo normal son los cambios, ¿verdad? Bueno, entonces, al final, pues de cuentas, diseñar un EVA es un proceso. Tenemos que tener claro que es un proceso, la idea inicial, qué problema queremos resolver. Bueno, la pregunta no es qué problema queremos resolver, sino qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que esperamos aprender. Luego la planificación, cómo se estructura, y eso pues se plasma en el programa analítico, que es el instrumento. Lo que es la ejecución, ¿no? Luego la revisión, funciona, se entiende, es navegable, y finalmente la publicación. Es un ciclo, no se diseña una sola vez, lo más probable es que retorne de nuevo al origen, a la idea inicial, a la planificación, ejecución, es prototipado, evolutivo, ¿no? Y constante rotación, ¿verdad? No hay un inicio y un final y hasta ahí llegó.
No, siempre está en un proceso de de mejora continua. Y bueno, aquí ya pues culminamos lo que es el breve resumen del documento que tienen que leer y vamos a lo que tenemos eh, en en nuestra aula, ¿no? En el aula, cuando ustedes entran al aula, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí, bueno, eh, en, eh, ahora se lo muestro, ¿ok? En el aula, esto tenemos, cuando ustedes ingresan al aula, van a, van a ver pues el documento guía y al lado pues tendrán, yo creo que lo tengo, no lo tengo aquí, no, tienen pues el cuaderno Notebook LM, ¿no? Y las actividades, ahí tienen un resumen en audio, un mapa mental, una tabla de datos, una presentación, tarjeta didáctica, infografía. Aquí me faltó colocar lo que es el cuestionario, ¿no? El cuestionario es importante que lo desarrollen y después de que han hecho estas actividades, que también tienen el propósito de que puedan pues comprender mediante el hacer la intención de los OAS. Estos elementos son OAS, estos son objetos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, y solo después inician una conversación con la inteligencia artificial del Notebook LM, ¿no? Pueden hacerle preguntas como cómo se diferencian los enfoques logocéntricos y paidocéntricos en la práctica, o pedirle que explique con ejemplo la metáfora del docente, DG, curador y community manager, como lo hemos visto, ¿no? O cuáles son los pasos críticos en la fase de planificación de un EVA. Inclusive podemos ir un poquito más allá y, y bueno, la idea es que el diálogo será la base precisamente de la asignación semanal que ustedes la verán ahí, cuáles son las instrucciones y que precisamente mediante un video tendrán que hablar sobre ese diálogo que han tenido, sobre ese pequeño debate, sobre esas preguntas, ¿no? Es, esto, no explicarlas, sino pues hablarme, hablarme pues en qué consistieron las preguntas, en qué consistieron las respuestas, a dónde llegaron y sus conclusiones. Por lo cual es importante que haya ese diálogo, pero no hagan ese diálogo sin haber pues pasado, haber interactuado con cada uno de estos elementos, ¿no? El resumen del audio, el mapa mental, la presentación, las tarjetas didácticas, el cuestionario, la infografía, ¿está bien? Entonces, y bueno, ahí pues se verá algo muy interesante. La inteligencia responde igual que ustedes, o ustedes pueden ir más allá, ¿verdad? Inclusive hay una pregunta que pueden pues también realizar, ¿no? Que es pedirle que quiero que me explique sobre, ¿no? No es lo mismo la diferencia, ¿no? Que no es lo mismo organizar por temas que organizar por proyectos, problemas o tareas, ¿no? Y quiero saber por qué esa diferencia y por qué no es lo mismo organizarlo por temas que organizarlo por proyectos. Pues puede generarse toda una serie de debates. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido una explicación sencilla, pero bastante concreta y pues lo invito a que lean la guía, ¿verdad? Y además interactúen con los elementos del cuaderno. Saludos.